Buenas, este es un video de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires de la carrera Licenciatura en Musicoterapia. Es el primer parcial de la asignatura Musicoterapia 1, eh, que la da el profesor el licenciado Ariel Zimbaldo y las ayudantes de cátedra, la licenciada Paula Usal y la licenciada Roxana Botane. Y los integrantes del grupo somos Herrera Margarita María, Fernández Belén, González Aguirre Ana, David Lucía Elizabeth, Martínez Dayana Agustina, Villalba Sorba Lautaro, Díaz Hortales Jerónimo. Bueno, nosotros somos el grupo que va a hablar del modelo de musicoterapia analítica. El modelo de musicoterapia analítica forma parte de los 5 modelos reconocidos científicamente dentro de la musicoterapia y su principal herramienta es la improvisación musical. El método analítico se constituye a partir de aportes del psicoanálisis freudiano y kleiniano. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que el musicoterapeuta que se inscribe en este método basará su intervención en el inconsciente. Comenzamos esta exposición presentando el origen del modelo de musicoterapia analítica. La creadora de este modelo fue Mary Priestley, nacida en Inglaterra en el año 1925. Durante su infancia quiso ser artista y tuvo muy presente la música. Tomó clases de piano, violín y armonías. Al finalizar la Guerra Civil Inglesa, se fue al extranjero con la excusa de liderar un cuarteto musical. Ahí fue donde conoció al violinista danés Sigvald Michelsen, con quien estudió en el Conservatorio de Ginebra. Mary y Sigvald se enamoraron y cuando Mary les comunica a sus padres el pedido de casamiento, lo aprobaron, pero le pusieron la condición de pasar 6 meses separados antes de casarse. Y esto marcó la vida de Mary, ya que, según ella, fue lo que desencadenó su trastorno bipolar. Luego de esos 6 meses se casaron y se fueron a ir a Dinamarca, donde tuvieron 3 hijos. Después de 7 años de matrimonio, Mary se divorció y volvió a Inglaterra a trabajar como ilustradora, escritora y secretaria y dejó de lado la música. En ese tiempo estuvo varias veces internada en hospitales psiquiátricos por su desorden. Después, según Mary, sus experiencias con el psicoanálisis kleiniano dieron comienzo a sus ideas teóricas de la musicoterapia analítica. Es la combinación del lenguaje verbal con la expresión no verbal que se encuentra en la música improvisada con un marco estructurado y un propósito. En este contexto, y después de haber escuchado la conferencia de Juliet Alvin, una violonchelista y pionera de la musicoterapia, comenzó su interés en la terapia de la música en el año 1969. Así fue que empezó a trabajar en un hospital psiquiátrico de Londres, junto a 2 colegas, y también al mismo tiempo, con esos colegas, comenzó a hacer sesiones experimentales grupales en su casa, donde iban rotando los roles de terapeuta y pacientes. A esta experiencia la llamaron posteriormente Intertherapy Group o Grupo de Interterapia. Hoy en día algunos autores la llaman intermusicoterapia. Usaban técnicas de improvisación musical que incluían instrumentos y expresiones vocales. Puede decirse que este fue el inicio del modelo de musicoterapia analítica, al que posteriormente Mary fue integrando su propio análisis kleiniano. Así que ahora seguimos con el tema que va a hablar mi compañera Margarita. La musicoterapia analítica ofreció un nuevo modo de práctica clínica constituido sobre la teoría psicoanalítica, proporcionando una forma de comprensión y conceptualización de la interacción entre la música y el inconsciente, valiéndose de lo que le ofrece la improvisación sonora para trabajar y entender mejor la mente. Según Priestley, la musicoterapia analítica es usada como una herramienta creativa con la cual el paciente explora su propia vida, a la vez que lo provee de los medios para poder creer e incrementar su autoconocimiento. Es un modo de exploración del inconsciente de la mano de un musicoterapeuta analítico por medio de la música.
Es un modo de conocerse a sí mismo y es también un modo de sintetizar las energías, experimentando la acción del sonido para poder llegar a liberarlas de la represión y de los mecanismos de defensa para darles así una nueva dirección. Sigmund, Sigmund Freud, neurólogo de origen judío, es considerado el padre del psicoanálisis y es una de las figuras más relevantes del siglo XX. Desarrolló entre el 1895 y el 1900 su nuevo método, la asociación libre, que consistía en que el paciente pudiera expresar todas sus emociones, pensamientos, recuerdos e ideas sin ningún tipo de selección, filtro o censura. Es de importancia en el modelo de Priestley la teoría del trauma diseñada por Freud, que consiste en que un bloque de energía ha quedado fijado y no ha hallado caminos de elaboración. Ese monto tiende a repetirse y a aparecer como algo molesto, sentido como ajeno por la conciencia, parte del denominado carácter. La consecuencia de esta fijación producida por el trauma es que la energía libidinal que se queda estancada empobrece el resto del sistema y la conciencia, y por tanto, la actividad creativa del paciente. Todo síntoma o todo equilibrio mantenido en un carácter implica un trabajo de la mente que se va empobreciendo, que funciona predominantemente como un sistema defensivo y que cercena zonas de potenciales creativos que se dan en la circulación libre de energía entre los sistemas. La siguiente diapositiva. El modelo analítico se fundamenta principalmente sobre la metapsicología. Según la teoría freudiana, la metapsicología es la concepción dinámica entre el inconsciente, preconsciente y consciente. Los tres sistemas, productos de la primera tópica freudiana, tienen un funcionamiento separado, pero actúan dinámicamente. La represión es esa barrera o defensa que separa los tres sistemas, tratando de mantener una homeostasis, o sea, un equilibrio energético que permita que el aparato subsista. El inconsciente es atemporal y es regido por los designios del principio del placer. Es aquello que está reprimido por algún motivo. Lo preconsciente es aquello que nosotros no tenemos presente en la conciencia, pero con un esfuerzo lo podemos traer de nuevo a la conciencia. Y la conciencia es aquello que sí tenemos presente en cada momento de la vida psíquica. Este modelo está centrado en la distribución de cantidad. Por eso, al intentar levantar represiones de la actividad consciente, el quantum de material inconsciente encontrará espacios para emerger con la consecuencia emocional que esto acarrea. Al liberar a través de una práctica artística o la improvisación musical el material reprimido, se ofrece una vía indirecta para la expresión del material emergente. La comprensión de Priestley del sujeto oscila entre el insight de la autora sobre la primera y segunda tópica freudiana. Vimos algunos elementos del primer modelo. En este segundo modelo estructural, si bien pervive la primera tópica, ingresa de lleno en la realidad externa, al aparato psíquico. Un sujeto estaría saludable cuando el superyo moral, el yo pensamiento y el ello instinto quedan bien equilibrados. La patología, para la interpretación de la autora, se ve cuando uno de estos aspectos de la personalidad abruma a los otros. La siguiente. Los mecanismos de defensa son una parte normal y necesaria del desarrollo psíquico, ya que ayudan a contener algo de esa ansiedad abrumadora. Si los mecanismos de defensa se vuelven rígidos, pueden sacar la energía fuera de todo el resto de las actividades de la vida. Priestley considera que la salud requiere conocimiento y comprensión y no solo la expresión de los sentimientos y la reorientación de la energía. Para ella, cómo nos relacionamos y nos comunicamos con los demás es también fundamental para el bienestar. La siguiente. En el modelo de Freud de la primera tópica, el motor del aparato psíquico era la pulsión. El instinto era representado y reprimido, condición necesaria para el desarrollo. Esa suspensión de la descarga masiva de la pulsión anal genera la necesidad de que la pulsión busque vías sustitutivas para expresarse. Lo que propone la musicoterapia analítica es un primer momento de expresión y luego un segundo momento de articulación racional de lo que se liberó expresivamente del reservorio del inconsciente. Hay una mediación verbal y elaborativa que modela el primer momento expresivo. Inconsciente y razón forman los dos lazos contiguos que permiten la tarea
y conceptualizar los descubrimientos de la sesión o sesión. Los mecanismos de defensa son formas esquemáticas de responder a situaciones basadas en situaciones y relaciones del pasado. El objetivo de la terapia es brindar al paciente experiencias emocionales correctivas y crear nuevas opciones emocionales, rompiendo así con las esquemáticas. No se trata de atacar defensas, sino de crear un espacio seguro para la exploración de sentimientos y reconocimientos de los mismos a través de la palabra. La angustia es el aviso de que la represión ha cedido y los aspectos del proceso primario se están abriendo camino. El placer en el inconsciente es la angustia en la conciencia. La resistencia es la oposición de la conciencia a que aparezcan los elementos reprimidos. La vía sustitutiva que provee la música, que no es la descarga específica de la pulsión, sino una sublimada, ofrece un paliativo permitido a la conciencia. La siguiente, por favor. Melanie Klein fue una psicoanalista austríaco-británica, creadora de una teoría del funcionamiento psíquico. Hizo importantes contribuciones sobre el desarrollo infantil desde la teoría psicoanalítica y fundó la Escuela Inglesa de Psicoanálisis. Klein basa su trabajo en la obra de Freud. Resalta el concepto freudiano de transferencia en relación con el analista, que hace referencia a la expresión consciente e inconsciente de experiencias, relaciones, pensamientos, fantasías y sentimientos pasados y actuales, tanto positivos como negativos. La importancia de las defensas del paciente contra el reconocimiento de la realidad psíquica, y destaca la ansiedad del paciente como el punto de partida para la comprensión por parte del analista de las fantasías inconscientes del paciente, en la medida en que considera la interpretación que hace el analista como la principal herramienta en la terapia analítica. Concibe la mente como estados que deben desarrollarse. El mérito de Klein es el de separar los desarrollos culturales, podría ser la música, del desarrollo psicológico. El splitting kleiniano mantiene la característica de división que tenía en Freud, pero en lugar de significar un deterioro del yo, ella sostiene que es una etapa central del desarrollo. Sostiene que la separación, bueno o malo, es el fundamento de la salud mental. Para que el yo pueda desarrollarse, es necesario que divida el mundo en dos: un mundo idealizado y bueno, y otro malo y persecutorio. Sostiene que hay un yo muy frágil existente desde el nacimiento, imbuido por un fuerte temor a la desintegración. Este temor lleva al bebé a escindir las partes buenas o gratificantes de su madre de sus aspectos malos o negativos. Esta decisión luego evoluciona al mecanismo de defensa de identificación proyectiva, en el cual una persona proyecta parte de sí hacia otra persona. Si uno proyecta partes malas del ser, el objeto de estas proyecciones es vivido como persecutorio. Si uno proyecta partes buenas, uno se siente disminuido e idealiza al otro. Para desarrollar completamente el propio potencial, uno debe darse cuenta de estas proyecciones e integrarlas al ser. Contemporáneamente y a partir del trabajo de Klein, se ha avanzado en el desarrollo de la técnica por parte de Heinrich Schleicher y Wilfred Ruprecht-Bionn, entre otros. En oposición a Freud y Klein, se ha promovido la posición de que la contratransferencia del analista puede ser, bajo determinadas circunstancias, una útil fuente de información acerca del paciente. De Jung se toma la idea de la sombra. Según él, la sombra es la parte inferior de la personalidad, la suma de todas las disposiciones psíquicas personales y colectivas que no son vividas a causa de su incompatibilidad con la forma de vida elegida conscientemente, y se constituyen en una personalidad parcial relativamente autónoma en el inconsciente con tendencias antagónicas. La sombra se comporta respecto a la conciencia como compensador. Su influencia puede ser tanto negativa como positiva. La omisión y supresión de la sombra, así como la identificación del yo con ella, puede llevar a desdoblamientos peligrosos, puesto que la sombra está próxima al mundo de los instintos. Es indispensable tenerla en cuenta constantemente, dice Jung. También se tiene en cuenta el concepto del sanador herido. El arquetipo Quirón, médico y cirujano, sabía de música, del arte de la guerra, la caza y la moral. Herido accidentalmente, a pesar de ser un gran sanador, no podía curarse la herida. En su búsqueda por la propia cura, descubrió cómo sanar a otros.
Jung creía que el terapeuta solo sería efectivo cuando estuviera afectado él mismo. Solo el sanador herido sana, relacionado íntimamente con la empatía terapeuta-paciente. Bueno, retomemos ahora la idea de la segunda tópica freudiana. Uno de los cambios en el nuevo modelo de Freud, el yo y el ello, es la inclusión del mundo externo y del objeto que proviene de él. El aparato mental ya no es solo un aparato pulsional, sino que es un aparato de choque entre el ello y la realidad externa. El yo es definido como un conglomerado de huellas némicas. El objeto está en el centro del moldeado de la pulsión. El objeto está en el centro del moldeado de la pulsión y el yo es la consecuencia de ese encuentro. Se trata de una relación con un yo que está sujetado por su ello y controlado por una parte diferenciada del superyo. Es un jinete que debe lidiar con el ello. El superyo, heredero de la Se trata de una relación con un yo que está sujetado por su ello y controlado por una parte diferenciada del superyo. Es un jinete. Uno de los cambios en el nuevo modelo de Freud, el yo y el ello, es la inclusión del mundo externo y del objeto que proviene de él. El aparato mental ya no es solo un aparato pulsional, sino que es un aparato de choque entre el ello y la realidad externa. El yo es definido como un conglomerado de huellas némicas. El objeto está en el centro del moldeado de la pulsión y el yo es la consecuencia de ese encuentro. Se trata de una relación con un yo que está sujetado por su ello y controlado por una parte diferenciada del superyo. Es un jinete que debe lidiar con el ello, el superyo, heredero de la moral social y familiar, y con la realidad externa con sus afecciones. Es un yo atado, pero a la vez capaz de estar en el centro de decisión. El yo es la sede de la angustia y de la defensa, y puede establecer modificaciones. El yo entonces es un conglomerado de huellas némicas, con lo cual esas huellas son experiencias significativas con el objeto, obtenidas por identificación. Siguiendo con lo que dijo mi compañera, para Priestley, el modelo kleiniano centrado en la segunda tópica le es de mayor utilidad, ya que habilita una teoría de los aspectos mucho más dinámica y una relación con el semejante menos centrada en representaciones y más en una experiencia directa, capaz de modificar al sujeto en zonas no representadas. Ahora bien, el sujeto de la segunda tópica no es un sujeto del lenguaje. El lenguaje es el medio desde donde se articulan las emociones. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, es correcto ubicar a Mary Priestley como solidaria de una práctica centrada en la segunda tópica y los posteriores desarrollos kleinianos y post-kleinianos. Muy bien. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a tratar el tema del sujeto y más adelante también el tema de la relación paciente-terapeuta. Mary Priestley sostiene que se puede llegar al inconsciente a través de la música. Habla de las personas en relación a la música de su interior, lo cual es el clima emocional dominante detrás de la estructura de los pensamientos. La música interior de una persona es el núcleo de la psique, donde reside el inconsciente. Por ello, la improvisación es una proyección del inconsciente. En la musicoterapia analítica, la relación paciente-terapeuta es tanto verbal como musical. La música es una herramienta para favorecer la elaboración verbal de aspectos profundos y difíciles de verbalizar. Es decir, que sirve para mejorar los efectos de la relación terapeuta-paciente sin ser el principal agente terapéutico, hablando de la música, ¿no? El objetivo del musicoterapeuta es atender las necesidades del cliente a través de cualquier medio que parezca adecuado. El terapeuta y el paciente debaten preocupaciones del paciente, eligen un título o un tema, improvisan y después comparten lo vivido de manera verbal. Ahora bien, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que la autora piensa a la relación terapeuta-paciente de diferentes puntos, como la alianza de trabajo, que es la regularidad de las sesiones, los honorarios, etc. La transferencia y la contratransferencia, que
En la relación terapéutica, la transferencia se refiere a las proyecciones del paciente sobre el terapeuta. La musicoterapia analítica puede también incluir las proyecciones del paciente hacia o dentro de la música o sobre un instrumento musical. La transferencia puede ser consciente, preconsciente o inconsciente, y pueden ser positivas o negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede proyectar cualidades positivas o negativas sobre el terapeuta, instrumentos o sobre la música. Y la contratransferencia se refiere a las reacciones emocionales del terapeuta hacia el paciente. Otro de los puntos desde donde es concebido es la relación musical y otro la relación humana. Esta relación entre el paciente y el terapeuta resulta fundamental para el crecimiento del sujeto, quien puede proyectar los aspectos desintegrados del self cuando aún no pueden integrarse creativa y productivamente dentro de su psique. Ahora, en la siguiente diapositiva, podemos ver que, dado esto, Priestley recurre al concepto dado por Bion de continente-contenido, en donde se plantea que hay un continente que debe ser descubierto por el contenido. ¿Desde dónde se descubre? ¿Desde dónde lo descubre el contenido? Perdón. Desde la preconcepción del pecho materno, que es la base innata que indica espontáneamente una dirección, y además hay un deseo de hallarlo. La emocionalidad se halla en el centro de este vínculo continente-contenido y modifica a los pacientes en una evolución denominada por Bion crecimiento. El terapeuta va a contener y transformar las emociones que le coloca al paciente. Es decir, que el rol que va a cumplir el terapeuta es de metabolizador de las ansiedades de este. El paciente va a proyectar sus objetos internos sobre el terapeuta y, cuando los reintroyecta, su relación habrá cambiado y podrá vivir mejor consigo y con los otros. Si el terapeuta no puede desempeñar la función de metabolizar las proyecciones y hacer que adquieran sentido en su mente, entonces estas van a quedarse sin ser procesadas e indigeribles para el paciente. Bion quiere señalar que en la relación continente-contenido, la función onírica ocupa el lugar de la razón. Los intercambios se producen en un nivel intuitivo, en donde uno de los miembros del vínculo hace un trabajo de traducción de lo que sucede en el vínculo. En el reverie, que es el sueño, es donde se establece el crecimiento del vínculo. Por esta razón, el continente contenido es un producto vinculado más a la disposición del par relacional. Muy bien, en la siguiente diapositiva podemos observar que dice que para Priestley la relación entre el paciente y el terapeuta se convierte en un medio eficaz de cambio terapéutico y es precisamente a través de la música cómo esto se logra, lo cual funciona en este caso como un agente de cambio facilitador. El musicoterapeuta puede proporcionar un contenedor seguro en el cual el paciente pueda expresar sus emociones. La música del terapeuta puede reflejar los sentimientos del paciente, dándole el soporte para la expresión de sus temores, ansiedades, pensamientos. También puede complementar la música del paciente a través de la contratransferencia, por lo cual el terapeuta puede manifestar una emoción que el paciente ha enterrado en su inconsciente, permitiéndole al sujeto la oportunidad de aceptar o rechazar estas emociones congeladas o perdidas en parte a un nivel consciente. Ahora, la autora describe la función del musicoterapeuta analítico como la de un sobreviviente, portador de las proyecciones y penetraciones de las identificaciones de sus pacientes, pero sin identificarse con ellas. Por esta misma razón, Priestley dice que es muy importante para un musicoterapeuta analítico encontrar un equilibrio entre los lados emocional y racional, siendo esto posible mediante grupos verbales de supervisión. Ahora los dejo con mis compañeros. Ahora vamos a hablar del abordaje y las técnicas de este modelo analítico.
Para empezar, vamos a nombrar los objetivos. El objetivo principal es que el paciente pueda retirar los obstáculos que le impiden la realización de su propio potencial y además lograr objetivos personales específicos utilizando la combinación del lenguaje verbal y la expresión no verbal que se encuentra en la música improvisada. Priestley va a sostener que las personas tienen un miedo profundo ante el pensamiento o la liberación del material inconsciente reprimido. Y también va a decir que las emociones son energía, que no pueden ser eliminadas, sino que cambian de forma. Esto nos lleva a que si los impulsos inconscientes son liberados o aceptados en terapia, se pueden usar de modo constructivo, creativo e inofensivo, logrando así un paciente más expresivo y seguro. Priestley observó que a través de sus intervenciones, sus pacientes conseguían establecer una comunicación verbal más libre, mejoraban su interacción con los otros, tenían mayor conocimiento emocional, mayor creatividad y espontaneidad. Le atribuía estos cambios al acceso al mundo inconsciente gracias a la interpretación y análisis de la transferencia y contratransferencia surgidas a partir de la experiencia musical. La música va a ser uno de los medios que se va a utilizar para llegar a esos objetivos, ya que la música es un puente entre los mundos internos y externos, entre los procesos conscientes e inconscientes. La música tiene la capacidad de contener la magnitud total de las emociones, proporcionando un ambiente seguro para su manifestación y expresión, ¿sí? Un lugar a salvo, un medio de acceso a la historia del paciente. La música es un medio de explorar los sentimientos y encontrar nuevas maneras de significarse a sí mismo. Cuando el paciente improvisa, utiliza los sonidos para crear, escuchar, explorar y cambiar su propia música interior. A través de la creación y de la escucha, el paciente se vuelve más consciente de sus emociones. Toda música tiene un significado. ¿Sí? La elección de la dinámica, del ritmo, del pulso, la ausencia de este, todo es consciente o inconscientemente decidido y determinado. También se va a considerar el lenguaje hablado como fundamental para el desarrollo del modelo. Priestley comenta que es más sencillo pasar de las palabras a la música, pero que es un esfuerzo cruzar el puente de la música a su mensaje en palabras. Con la palabra música-palabra se pueden transformar elementos angustiantes en elementos con pleno significado. Es necesario poner en palabras el significado de la música, si no la improvisación sería solo un alivio temporal de tensión. Las emociones deben ser entendidas para poder resolver los conflictos y esa comprensión se da a través del lenguaje verbal. Bien, todo esto que mencionamos lo vamos a ver más claramente en una sesión típica de musicoterapia analítica. Para empezar la sesión, se arranca con una reflexión verbal o improvisación musical. En esta reflexión verbal, el terapeuta y el paciente comienzan por identificar los sentimientos, pensamientos o preocupaciones. En la primera improvisación, el terapeuta va a establecer un tema, un título o una imagen para que ambos puedan improvisar musicalmente. ¿Sí? Este tema que se utiliza es referencial, tiene que ver con los sentimientos, pensamientos, imágenes, fantasías, recuerdos o sueños del paciente. En esta improvisación a dúo, el paciente va a tocar un instrumento melódico, ya sea placas, parches, vientos o cuerdas, y el terapeuta va a acompañar y armonizar con el piano. Un ejemplo que podemos dar de esto para que se entienda con más claridad es que se pudo haber expuesto una dificultad para expresar el enojo, por lo que el paciente en esta improvisación va a intentar expresar esa ira, y el terapeuta va a hacer el rol contrario, es decir, si el paciente quiere expresar esa ira, el terapeuta va a tomar el papel de soporte y autocontrol. Para la segunda improvisación van a intercambiar estos roles, es decir, el terapeuta va a expresar la ira y el paciente va a adoptar este papel de soporte y autocontrol. Si el terapeuta lo considera necesario, el paciente puede volver a escuchar la improvisación para reconocer y analizar diferentes partes. Luego de esto, el paciente y el terapeuta hablan de la experiencia de improvisación, de sus experiencias internas y externas, y se conversa para que los recursos musicales y procesos queden integrados en la personalidad del paciente. Algo que puede suceder es que al principio de la sesión, el paciente realice una charla defensiva, ¿no? Tratando de llevar la atención a problemas secundarios. Con lo cual se recomienda arrancar la sesión con una improvisación de 5 a 10 minutos sin ningún título. Con la información obtenida de esa improvisación, el terapeuta va a leer lo que se está diciendo con esa música. Algo también importante a tener en cuenta es que Priestley recomienda usar la expresión sonora desde la primera sesión, luego de realizar un cuestionario de recolección de datos como nombre, edad, ocupación, nombres de familiares, educación, historia musical, historia de salud, enfermedad.
Hay 4 aspectos que hay que considerar en este modelo. Primero es el vocal, segundo el instrumental, tercero el movimiento del cuerpo como instrumento y cuarto el silencio selectivo. Estos extraen el conocimiento del interior del paciente, así como también lo hace la música. El terapeuta puede pedir también al paciente otro medio de expresión, como el dibujo, la pintura y el movimiento corporal. Esto se hace cuando los descubrimientos del paciente requieren una mayor exploración o concreción. Para responder a esta pregunta de por qué se utiliza la improvisación, voy a citar a Priestley, que dice: improvisando juntos es una manera muy sutil e íntima de conexión con la vida emocional y espiritual de la otra persona, en los niveles físico y mental. Bueno, la improvisación es una manifestación del inconsciente. Gracias a esta se puede analizar y trabajar con los sentimientos inconscientes. Y la improvisación es un canal de comunicación no verbal, un medio seguro para expresar sentimientos sin inhibición. Por lo tanto, en conclusión de la info que les acabo de dar, la musicoterapia analítica ofreció trabajar y entender la mente de una manera que no había sido explorada antes por ningún otro modelo. A través de lo que nos ofrece la improvisación, la combinación de palabra-música-palabra, se pretende facilitar la comunicación entre la parte interior y exterior del paciente, así como la expansión de un estado de conciencia. El paciente se conoce y explora su vida, se conecta y reconoce sus sentimientos y disminuye las dificultades que le impiden realizar sus objetivos personales. Ahora vamos a hablar un poco de las técnicas de este modelo. Bien, ahora vamos a ver las técnicas de la musicoterapia analítica. Bueno, para Priestley, una técnica de musicoterapia analítica es un foco particular para la investigación emocional a través de la música que el terapeuta usa con un paciente. Estas pueden ser usadas por otros musicoterapeutas que no sean analíticos, pero será más difícil para ellos interpretar el simbolismo del inconsciente de sus pacientes sin proyectar partes desconocidas de ellos mismos en este material por la falta de formación analítica. Bueno, la técnica más prominente en este modelo es la improvisación musical, ya que las improvisaciones dan al musicoterapeuta un papel mucho más activo a la hora de analizar y trabajar con sentimientos inconscientes si lo comparamos con el papel pasivo que desempeña el analista verbal. Priestley considera que la primera improvisación es muy importante para el paciente, ya que a través de esta el paciente debe descubrir instantáneamente que la improvisación puede ser un canal de comunicación no verbal, un medio seguro para expresar sentimientos sin inhibición. Y añade que la introducción del paciente a la expresión sonora es un negocio delicado, ya que es esencial que el paciente se preocupe solamente de expresar sus sentimientos y nunca tratar de complacer al terapeuta o de hacerlo bien. Y bueno, aparte de romper los instrumentos, no existe de hecho un bien y un mal, sino la validez o invalidez de la expresión. Bien. Ahora vamos a tener en cuenta unos puntos antes de ir con los 3 tipos de técnicas. Bueno, el primer punto es que la musicoterapia analítica no es el uso experimental de técnicas en pacientes, siendo esta práctica irresponsable y peligrosa, ya que si bien el inconsciente engloba a los sueños y la imaginación, también engloba al mundo de la psicosis. Y bueno, plantea que se deben realizar con terapeutas que han explorado sus vidas internas con otros musicoterapeutas analíticos. Después, el segundo punto plantea que la improvisación en la musicoterapia nunca es directiva, sino que la improvisación de apertura de cada sesión tiene la función de establecimiento o restablecimiento del contacto entre paciente y terapeuta, y aquí se dan cuenta de sus sentimientos, recuerdos, problemas o sueños. El tercer punto plantea que Priestley nunca le pide a su paciente que haga música, sino que le pide que haga sonidos que cuenten lo que siente en ese momento. Y bueno, Priestley también distingue entre la musicoterapia analítica y enseñar música, en tanto que el objetivo no es que el paciente adquiera conocimientos o destrezas musicales de improvisación, sino que pueda retirar los obstáculos que le impiden la realización de su propio potencial. Y bueno, como mencioné, existen 3 tipos de técnicas: las técnicas para sondear el consciente, técnicas de acceso al inconsciente y técnicas para reforzar el yo. Vamos a ver la primera, que son técnicas para sondear el consciente, que son 4. Técnica de Howling, que permite que el paciente experimente toda su emoción a través de la música, mientras es sostenido emocionalmente por la matriz musical del terapeuta. Después tenemos la técnica de Splitting,
Y bueno, esta técnica resulta especialmente útil cuando el paciente ha proyectado parte de sí mismo sobre otro sujeto o personaje y al hacer esto ha perdido esta noción al investirla en otra persona. Otra utilización posible para esta técnica puede ser para situaciones conflictivas donde toda la energía es utilizada para sostener y mantener un cierto estado o posición en donde nada aparenta estar sucediendo, pero a la vez el paciente se siente exhausto y presenta dificultades para hacer cualquier cosa. En esta forma de implementar la técnica, el paciente primero expresa verbalmente el panorama de sus sentimientos sobre ambos aspectos del conflicto y luego el musicoterapeuta comienza a improvisar caracterizando a una persona o idea. Luego de un tiempo resulta útil dejar que la música se transforme en un dueto, una mezcla unida de estas dos fuerzas opuestas. Cuando el paciente interrumpe la música antes de llegar a este punto, puede realizarse una tercera improvisación que tenga los dos títulos, conduciendo la misma hacia la técnica de sostén o la técnica de holding. Técnica de inversión emocional. El terapeuta y el paciente improvisan con un título de dos caracteres, primero uno y luego otro. El terapeuta solo debe acompañar al fenómeno sonoro y bueno, luego se escucha y se compara lo dicho sobre los dos caracteres. Y por último tenemos la técnica de establecimiento de la comunicación somática, que plantea que a veces los síntomas físicos son mensajes o comunicaciones sobre la experiencia consciente que se ha evitado. En esta técnica se asume que explorando el síntoma, la emoción será liberada a través de la música. Ahora vamos a ver las técnicas de acceso al inconsciente, en las cuales se utilizan símbolos que son acumuladores y transformadores de energía psíquica, y se debe trabajar su significado y traducirlos en la vida diaria, porque si no, volverán al inconsciente para tratar de encontrar su satisfacción allí. Tenemos varios ejemplos, los cuales vamos a ver ahora. Uno de ellos es la boca de la cueva. Las formas que surgen son proyecciones simbolizadas de áreas sin explotar de la responsabilidad. Después está el de ascendiendo una montaña, en la cual la montaña es la medida de aspiraciones en la vida y los obstáculos internos y externos. Después tenemos el fondo en el prado, en el cual muestra las perturbaciones en la esfera sexual, represiones o resignaciones de la personalidad. Después la puerta en la alta pared, que apunta a la liberación, los mitos, en el cual el terapeuta leerá en voz alta la versión simplificada de un mito, y luego improvisarán con la técnica de holding, imaginándose cada escena. Las desviaciones o detalles añadidos pueden ser fructuosos para la reflexión, y la expresión musical develará los sentimientos que quiso ocultar. Después tenemos la intracomunicación, que es una técnica para la expresión sobre los sueños, en la cual el terapeuta anota el sueño y marca los sustantivos, el paciente asocia algo con cada uno y habla como si fuera ellos. Y por último, tenemos la resolución de sueño, en el cual el paciente vuelve y encuentra en una improvisación otro final al sueño insatisfactorio. Algo interesante a destacar es que el trabajo de improvisación musical en estas técnicas es a partir de imágenes dirigidas. Por último, tenemos técnicas para reforzar el yo, que son técnicas convenientes para el tratamiento posterior al acceso al inconsciente, cuando hay una necesidad de alcanzar el control consciente y la creatividad en la realidad externa. Y también hay varios acá dentro de estas técnicas, que son el ensayo de realidad, que se utiliza cuando el paciente debe tomar una decisión. El objetivo es enfrentarse a los miedos interiores, ambivalencias, preocupaciones o impulsos negativos que impiden el objetivo deseado y aceptarlos. Luego tenemos la técnica de integridad, en el que el paciente comienza a tocar el instrumento que elija y el terapeuta solo escucha. La técnica le ofrece al paciente una experiencia de completud dentro de la música, dándole así un objetivo por el cual luchar en la vida. Después tenemos Explorando las relaciones, que se improvisa con el título del nombre de un compañero. Tenemos también la comunicación preverbal, que el paciente y terapeuta improvisan sin títulos o focos, pero sí con un tiempo delimitado, y se utiliza cuando las palabras o la vergüenza bloquean los verdaderos sentimientos. Después tenemos modelos de importancia o significancia. Que son utilizadas para descubrir el modelo interior y sentimiento
y sentimientos que rodean acontecimientos significativos en la vida. Después tenemos los modelos de importancia o significancia, que es utilizada para descubrir el modelo interior y sentimientos que rodean acontecimientos significativos en la vida del paciente, y es útil, bueno, para pacientes que transitan la segunda mitad de su vida, y aquí el terapeuta utiliza la técnica de Howley. Después tenemos el suicidio también, que permite a los pacientes que deseen morir, más no suicidarse, que examinen los sentimientos sobre tal experiencia. Y por último tenemos la regresión programada, que se le pide al paciente que toque como si tuviera determinada cantidad de años. Es útil para llegar a lo no expresado en el pasado o para averiguar a qué edad comenzó cierto miedo o emoción. Bien, ahora, ¿cuántas técnicas son utilizadas en la sesión? Bueno, esto dependerá de diferentes factores, ¿no? Como cuán afectado el paciente está por su música, cuánto insight puede realizar, si utiliza las palabras como una manera de evadir la música o si utiliza la música como una forma de esconderse y evitar la interpretación y la discusión. Y bueno, a veces una sesión entera se desarrolla sin que el terapeuta pueda persuadir al paciente para tocar una nota, y otras veces pueden suceder 4 o 5 improvisaciones largas sin hablar una palabra. A medida que los pacientes van conociendo las técnicas, a medida que los pacientes van conociendo las técnicas, ellos generalmente cooperan preguntando o pidiendo explorar un sentimiento, una relación vincular o un problema a través de una determinada técnica. Por supuesto, ellos a veces también hacen esto para evadir el momento en el que tienen que decir al terapeuta la respuesta a una situación que ellos ya conocen, pero que resulta doloroso de enfrentar. Sin embargo, para ese entonces, la pareja terapéutica se conoce bien el uno al otro. Y bueno, por último, tenemos la pregunta de cuándo la musicoterapia analítica es clínicamente apropiada. Mary Presley cita varios factores que determinan cuándo la musicoterapia analítica es clínicamente apropiada. Vamos a ver un par, ¿no? Bueno, el primero es que los pacientes sordos no se benefician tanto como los oyentes, o que los pacientes con coeficiente intelectual por debajo de 90, que no tienen pensamiento simbólico y que no hacen analogías entre la improvisación y el título, pueden beneficiarse de una versión de la musicoterapia analítica más simple y descriptiva. Después, la mayoría de los pacientes con psicosis que presentan alucinaciones e inhibición anímica también tienen dificultades con aspectos simbólicos del enfoque y responden con pensamientos más concretos. Y por último, los pacientes que no comprenden o que no usan el lenguaje verbal no se benefician tanto como los que verbalizan sus pensamientos, sentimientos y reacciones a la improvisación. Entonces, en resumen, en su estado puro, la musicoterapia analítica requiere oído, pensamiento simbólico y cierto nivel o capacidad verbal. Además, se puede o se debe, mejor dicho, adaptar para aquellos que tienen limitaciones o problemas en cualquiera de estas áreas. Formación de musicoterapeutas analíticos. Mary Priestley explica que hay dos formas de relacionarse dentro de la musicoterapia analítica. Está el mundo externo y el mundo interno. Explica que el estudiante debe conocer, empezar a improvisar de manera individual, solo, para poder expresar sus emociones y exteriorizarlas. Lo mejor para poder hacer esto es salir y crear música mentalmente, por ejemplo, utilizando sonidos del ambiente, sonidos de la calle. Y esto lo que va a crear es canales de expresión y de comunicación que permiten manejar las emociones y que haya mayor cantidad de emoción, pero sin desbordarse o sentirse abrumado por ello. La segunda etapa de la formación profesional es la interterapia. Dentro de esta etapa podemos encontrar
la primera parte, que es que el aprendiz tomará el lugar del paciente y será tratado por un psicoterapeuta analítico. Y luego, en la segunda etapa, dentro de la interterapia, dos aprendices serán el terapeuta y el paciente respectivamente, mientras los musicoterapeutas entrenados serán los supervisores. En el cuadro podemos ver que en la primera sesión el alumno A será el terapeuta y el paciente será B. Y en la segunda sesión se intercambian los roles de los estudiantes, mientras el rol de supervisión queda a cargo del musicoterapeuta ya entrenado. Dentro de esta etapa se entrenará la parte interna de los estudiantes, a través de la música y las palabras y la interpretación, la improvisación. Mary Priestley, entonces, fue quien realizó la primera interterapia, y el primer grupo en ser entrenado fue Johannes Eschen y Amanda Warren. Como pueden ver en la línea del tiempo, ese grupo continuó con Ole Teichmann y Colin Purdon. Otros de los alumnos significativos incluyen a Inge Pedersen, Benedict Bert-Shavy y Alison Sheffer. A continuación voy a hablar de algunos de los aportes que estos tuvieron en el modelo de la musicoterapia analítica. Eschen, al terminar su curso de formación profesional, creó la Lehrmusiktherapie, la cual propone un modelo de entrenamiento que se compone de 3 partes muy parecidas al entrenamiento anterior. Estas son la musicoterapia individual, la grupal y por último la interterapia. Eschen alentó para que esta última fuera conformada por grupos de 3, agregando el rol del supervisor. De esta manera, como se ve en el cuadro, cada estudiante tenía la posibilidad de experimentar los 3 roles, el de paciente, el de terapeuta y el de supervisor. Otra de las innovaciones hechas por Eschen incluyó el uso de conceptos de Hammond sobre el proceso de pensamiento en la musicoterapia. Existe el proceso de pensamiento primario, que es un pensamiento abstracto, parecido a un sueño, ya que ignora las categorías de tiempo y espacio. El pensamiento de proceso secundario, por otra parte, es aquel que es gobernado por el principio de la realidad. Podría decirse que en él es donde se racionalizan las cosas. Y el proceso de pensamiento terciario, que es un estado mental que oscila entre el pensamiento de proceso primario y el secundario. Como musicoterapeutas analíticos, es este último el que nos interesa. Estos procesos terciarios se dan dentro de un ambiente facilitador, en los cuales la persona se siente segura, y ella sugiere que este ambiente se puede crear dentro de la improvisación de la musicoterapia analítica. Para esto, se desarrolló lo que se llama improvisación asociativa, que sugiere improvisar de acuerdo a las propias asociaciones libres. En estas improvisaciones, en este estado de ensoñación, solo la situación o la emoción inicial es acordada previamente, en oposición a las improvisaciones descriptivas, en las que los improvisadores tienen un plan determinado. Una distinción de la improvisación asociativa es lo que se conoce como improvisación orientada materialmente, en el que los improvisadores se concentran en aspectos musicales de la improvisación. Además, dentro de la musicoterapia analítica grupal, desarrolló el rondo de relación, que es una dinámica de alternancia de grupos y subgrupos o parejas que lleva a una diversidad de conexiones con los otros participantes del grupo, provocando dinámicas interpersonales muy interesantes. Otros aportes: en 1998, Diana Austin establece la importancia del uso de la voz en la musicoterapia analítica, con su técnica de propiedad vocal, en donde explica que la repetición de 2 armonías crea un entorno musicalmente estable y confiable para la improvisación vocal. La repetición y el movimiento de mecer de los 2 acordes crean una base para la regresión. En 2001, Langenberg propone la función de resonador, en la cual el paciente y el terapeuta
resuenan el uno con el otro, aprovechando sus instrumentos personales para relacionarse y entenderse el uno con el otro. En 2002, Pedersen toma la voz como elemento complementario, útil y eficaz en la musicoterapia analítica, ya que permite hacer resonar las expresiones vulnerables del paciente. Además, desarrolló dentro de la improvisación libre, basada en la comunicación, la orientación de la percepción de los espacios de comunicación y la interacción madre-hijo. Aportes al modelo de musicoterapia analítica. Inge Pedersen y Benedicte Schivi realizaron un programa de educación en Aalborg, ciudad de Dinamarca, donde cambiaron el diseño de la supervisión. Se incorpora una supervisión privada, se incorpora el concepto de cuerpo bioenergético y la relajación dentro de la educación. Estos conceptos son importantes para la comprensión del lenguaje corporal, lo cual fue de gran importancia para el trabajo con pacientes preverbales y no verbales. Benedicte Schivi, al dejar Aalborg, desarrolló su propio programa de educación privado en Nueva York. La interterapia tiene principal importancia en su programa para la formación profesional de musicoterapeutas analíticos. Describe 4 áreas de capacitación en la educación: la capacidad personal, qué ser; la técnica, qué hacer; la artística, creación; y la teórica, pensamiento. Durante el entrenamiento, los estudiantes deben escribir un diario sobre sus experiencias, los que son entregados al supervisor. Al completarse el entrenamiento, que incluye aspectos teóricos y clínicos, se les solicita que escriban un trabajo integrador de sus experiencias, acompañado de una grabación conteniendo ejemplos significativos en las sesiones. El programa de formación profesional de Schivi consta de 4 etapas. La primera es la musicoterapia analítica individual, que tiene la duración de 1 año. La segunda es la interterapia, que dura 6 meses. La tercera es la supervisión individual, que dura 1 año. Y la supervisión grupal, que dura 1 año también. Casos. Los casos traídos a continuación son extraídos de los recortes del texto del modelo de musicoterapia analítica por Mónica Giacon. Caso Mariana. Mariana es una paciente de 14 años que quedó huérfana de madre a los 5 años. Dentro de la primera sesión, ella no tiene ganas de hablar y mantiene silencios muy prolongados, por lo que la musicoterapeuta le propone una improvisación conjunta. El elemento que generalmente elige es la guitarra o instrumentos de placas, pero le dice con voz entrecortada que prefiere cantar, por lo que la musicoterapeuta elige la guitarra para acompañarla. Esto porque es la sonoridad que Mariana suele elegir para expresarse, y así funcionar como un auxiliar. Comienza a tocar una secuencia armónica arpegiada y envolvente. Aquí es donde entraría la técnica de holding para sondear el consciente, permitiendo al paciente experimentar su emoción a través de la música. Y Mariana canta suavemente con las vocales abiertas A, E. Eleva su intensidad con un vibrato lento e imita a los cantores. Aumenta su velocidad, tensa el cuerpo, se agita y mira al piso. Luego se encorva y tímidamente comienza a improvisar con la M, balanceando su cuerpo y relajando el tronco y los brazos, pasando luego a improvisar con la sílaba MA, terminando la improvisación con la palabra mamá. Se quedan en silencio, mira a la terapeuta y sonríe. Entonces se le pregunta si quiere comentar algo al respecto, y le dice, me salió mamá. La musicoterapeuta entonces le interpreta el lamento A-I. Entonces Mariana llora y comienza a expresarse, exclamando que necesita a su mamá. Vemos como en este caso el estímulo sonoro actúa como una articulación elaborativa verbal del elemento de la angustia que expresa Mariana en la música. Ella estaba cerca de verbalizar su conflicto, pero solo a través de la improvisación musical, la representación verbal pudo hallar la fuerza pulsionar para emerger en la conciencia. Este estímulo musical, al estar vinculado con emociones primitivas anteriores al lenguaje, proyectó al inconsciente una energía de tal magnitud
que la pulsión saltó las barreras de la represión y caracterizó las huellas de palabras que estaban a la espera del impulso necesario para pasar a la conciencia. La improvisación y la elaboración secundaria, proceso de pensamiento secundario de Ellen, dieron lugar a un insight, ese momento en el que el sujeto capta o comprende una revelación, que no habría sucedido si solo nos hubiéramos quedado con el primer momento. Por ello, las dos instancias planteadas por Mary Priestley, la música y la palabra, tienen un gran valor técnico en la musicoterapia analítica. Este es el caso de Lucas, un adolescente de 16 años que tiene problemas de vinculación con su padre. Llega enojado a la sesión porque dice que no puede hablar con su padre, que cuando no le gusta algo se queda en silencio esperando una respuesta, y entonces Lucas se retira. La musicoterapeuta le propone realizar una improvisación titulada El Ermitaño y le pide que elija un instrumento para la representación de él. Y para ello elige el djembe. Y para la representación de su padre elige el tam-tam. En la improvisación se utiliza la técnica de inversión emocional, donde se le propone un título de 2 caracteres. Aquello que tocan, en este caso, sería el título El Ermitaño. Y el terapeuta, con la técnica de holding, esto quiere decir proporcionando un apoyo sonoro, no deberá dar paso a ningún sentimiento contratransferencial, solamente acompañar el fenómeno sonoro. Luego se escucha y se compara con el título. Esta técnica es utilizada para aquellos casos donde la palabra no llega a ningún destino. Comienza la improvisación tocando el djembe y realizando ritmos libres, utiliza una intensidad suave, con largos tiempos, pero la improvisación es muy corta. Luego agarra baquetas y comienza a golpear enérgicamente el tam-tam, con ritmo regular, llenando el tiempo y espacios con sonidos. Luego frunce el ceño y mira el djembe. El final de la improvisación es abrupto y comienza a contar la imposibilidad que tiene de hablar con su padre, le da miedo que grite y la tristeza que le genera por no hablar con él le causa una gran frustración. En el corte abrupto final se puede observar la dificultad de hablar con su padre y de tocar con la musicoterapeuta, generando una transferencia. Lucas corta para que no lo corten, evitando el rechazo que proviene de alguna posible experiencia pasada. Y este corte, además de que no le permite que la musicoterapeuta pueda llegar a fondo, muestra una clara represión por parte del niño del material afectivo que se esfuerza conscientemente por esconder.